Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos a este webinar que se le ha denominado Riesgos líquidos en un entorno buca. A ver, mientras tanto vamos a entrar en calentamiento. A ver si me escriben por allí en el chat qué significará esto de buca. Buca, vamos a ir calentando, a ver. Hola Karina, bienvenida. A ver, buca, ¿qué será eso de buca? Un entorno buca. A ver qué nos dicen por acá. Pueden ir escribiendo en el chat, a ver. Chicos, por favor, cierren sus micros. Ok. Por acá nos dicen vulnerability, incertidumbre, complejidad, vulnerabilidad. Ok, muy bien. ¿Verdad? Vea, V de volátil, I de incertidumbre, C de complejo y A de ambiguo. Excelente. Bueno, entonces, fíjense que la noche de hoy nos va a estar acompañando Alberto Ray, quien es director de Smart Risk Consulting, no es experto en lo que es riesgos, es un especialista en riesgo que nos va a estar acompañando el día de hoy. Fíjense que, bueno, esto es un evento, como ya lo saben, promocionado por KM Consulting y KIM Consultores, dirigido por mi persona, Norqui Hurtado, por Keila Soteldo y Miguel Ángel Páez. Eh, de manera inicial voy a estar dando unas breves indicaciones sobre lo que va a ser este webinar. ¿Sí? Siempre preguntan si va a ser, si está siendo grabado y se les comparte cuando culmine por nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Que se les comparte por lo que es el chat, se le va compartiendo a lo largo de la jornada. ¿Sí? Esta actividad sí va a gozar de su certificado de participación, pero para ello tienen que pernotar en todo el webinar, pues se les va a estar compartiendo a ustedes el formulario de registro, pero tienen que llenarlo en las dos oportunidades que se le va a estar enviando, ¿sí? Entonces, por lo que si alguna persona no estuvo en el webinar completo, pues no espere tener un certificado de participación. En el formulario es bien importante que ustedes llenen sus datos bien, ¿ya? Porque justamente en función a los datos que ustedes llenen es que va a estar su participación o su certificado. Entonces, sus nombres y apellidos, tal como debe ir en el certificado, así como también su documento de identidad nacional. El documento de identidad nacional, que en algunos países se le denomina cédula, en otros se les denomina DNI, ese que ustedes los representa, los identifica a nivel nacional, ¿ya? Eso es muy importante que lo apunten. Si no lo apuntan, no va a aparecer en el certificado, obviamente. Si lo apuntan mal, va a estar mal en el certificado. Entonces, mucho cuidado con ello, ¿sí? Para que apunten y registren bien sus datos para el certificado. Muy bien. Por aquí Alberto nos va a estar deleitando con la ponencia durante su jornada, que es un aproximado de 40 a 45 minutos. Y finalizando, se abre un ciclo para preguntas. Entonces ya saben que esta va a ser la dinámica. Traten por favor de mantener en lo posible sus micros cerrados, porque se ha colocado de que ingresen con los micros cerrados por defecto, apagados por defecto. Sin embargo, a algunos se les abre. Entonces, para que esto sea ameno, podamos escuchar y prestar atención, entonces tengan sus micros silenciados, por favor. Bueno, entonces por acá tenemos que Alberto es ingeniero especialista en análisis estratégico de riesgos y toma de decisiones en escenarios complejos. Es director ejecutivo y fundador de Smart Risk Consulting, como le estaba mencionando hace un momento, que es una organización dedicada a la planificación estratégica basada en riesgos y en la gestión de riesgos emergentes. Él se desempeña como consultor de seguridad para gobiernos, empresas e instituciones en varias partes del mundo. Cuenta con diplomado en convivencia y seguridad ciudadana y es autor del modelo MAX para la gerencia integral de riesgos de seguridad. ¿Sí? En su carrera, como consultor, ha dictado conferencias en distintos eventos de seguridad, como en Venezuela, en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Y Ray es, entre sus publicaciones se encuentran Max, Cartas de Navegación para una Organización Segura, cuya publicación fue en el año 2014, Max 21, versión actualizada de Max, y Ray en Seguridad, una mirada sencilla al mundo complejo, en su versión del año 2016. En abril del año 2022, o sea, del año pasado,
Alberto pues nos deleitó con la publicación de su libro Riesgos líquidos, que justamente hoy va a estar hablando de riesgos líquidos de un entorno buca, que se basó en un ensayo sobre el origen, formación e impacto de riesgo en el mundo globalizado e hiperconectado, el cual se encuentra disponible en Amazon. Bueno, entonces esto fue una breve presentación sobre RAI. Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, todo suyo. Adelante. Muchas gracias, Norqui. Gracias a esta audiencia, oye, numerosa que tenemos hoy. Dedicar un rato de tiempo de cada quien, sobre todo hoy en un día que es el día de los enamorados, el día de la amistad y tal. Oye, para conversar estos temas a veces un poco áridos, ¿no? Que no se parecen mucho al amor, pero que yo creo que vale la pena empezar a entenderlos. Quiero como hacer como un disclaimer aquí, ¿no? Y es que es probable que al final de esta presentación tengamos más preguntas que respuestas. Y esa es un poco la intención, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos de este trabajo, que me tomó unos 3 o 4 años completarlo, fue generar conciencia en torno a la naturaleza de algunos riesgos que por mucho que los tenemos frente a nuestros ojos, no necesariamente los vemos con claridad. Es más, muchas veces ni nos son transparentes o no nos son evidentes. Entonces, los riesgos líquidos pertenecen a esa categoría y sobre ellos vamos a estar hablando hoy un poco. Y bueno, ojalá pueda generarles esa cantidad de preguntas y ojalá pueda responder algunas de ellas en la medida en que el tiempo nos lo permita. Bien, hay una presentación que simplemente nos va a ayudar es a conducir este proceso. Realmente esto es más un conversatorio que una presentación formal como tal, ni mucho menos pretendo dar yo una clase aquí de este tema, ¿no? Pero sí, hay algunos conceptos importantes sobre los que queremos empezar a avanzar. ¿Y de dónde viene esta palabra líquido y de dónde viene el término, ¿no? Déjenme decirles que el mundo líquido es todo un desarrollo sociológico y filosófico construido digamos, en la postmodernidad por este señor que está aquí en pantalla, que se llamó Zygmunt Bauman. Bauman fue sociólogo, filósofo polaco, murió en el año 2017, hace muy poco tiempo, y Bauman durante unos 30 años, quizás un poco más, se dedicó a describir la posmodernidad y la sociedad posmoderna, ¿no? Voy a utilizar esta palabra posmoderna. Bauman no utilizaba, Bauman la llamaba la sociedad líquida y la modernidad líquida. Y otros autores lo llaman la modernidad tardía, tiene varios nombres, ¿no? Pero todos son más o menos lo mismo. El tema es que yo le pedí prestado de alguna manera a Bauman ese término, ¿no? Bauman nunca habló de riesgos líquidos, la frase riesgos líquidos, el constructo sí es mío, pero la conceptualización del mundo líquido es de Bauman. Y aquí hay una frase que un poco describe una de las facetas, una de las dimensiones de este mundo líquido, ¿no? Que hemos dejado atrás una modernidad que ya es antigua. El mundo moderno comenzó con el proceso de revolución industrial a mediados del siglo XIX, con la consolidación del mundo de la revolución industrial, y bueno, se extendió por más de 100 años, ¿no? Y cuando realmente se empezó a quebrar ese concepto de sociedad de masas y le empezó a dar paso a la sociedad de individuos, es decir, ya lo que no importaba era la masa, sino importaba la gente. En ese tránsito de la masa al individuo, en ese tránsito de la individualización, en ese mismo tránsito pasamos de la modernidad a la posmodernidad, ¿no? Entonces, Bauman lo que hablaba aquí es que
ya esa parte de esa sociedad moderna basada sobre valores sólidos como la roca, se convirtió en algo pasajero, en algo efímero. Entonces, ese tránsito de lo sólido a lo líquido tuvo un impacto tremendamente grande en cómo somos como sociedad y cómo nos moldeamos como individuos a partir de este proceso de posmodernidad. Hay muchos otros autores conectados con la posmodernidad. Hay unos que son reconocidísimos, entre ellos Michel Foucault y otros, ¿no? Al final, una de las características de este mundo líquido es que ya las verdades no son inmutables, los tiempos no son predecibles y somos seducidos por la impermanencia. Es decir, somos seducidos por el cambio acelerado. Nos hemos convertido en unos adictos al cambio, al tránsito, a lo que caduca rápidamente, a la mutación, al simulacro. Y lo que quizás es más grave, al mundo donde la verdad ya no es una referencia. Eso es tremendo. Al final, cuando se derrumba la verdad y desde la filosofía ha habido un cuestionamiento inmenso, aquí cada quien tiene su verdad y estos son temas que ya entran más digamos, en lo metafísico, más que en lo que queremos hablar hoy. Se derrumba lo que Bauman llamaba los relatos vertebradores, es decir, las grandes historias sobre las cuales construimos las sociedades y las historias sobre las cuales hemos desarrollado lo que somos como naciones, como occidente o como países, como familia. Entonces, este desmontaje de la verdad también nos ha desmontado nuestros marcos de referencia. Y cuando se desmontan los marcos de referencia, entonces todo queda como flotando, todo queda como en el aire. En este caso, todo queda en un mar. Es como cuando uno está en el medio del océano, ¿dónde está la referencia? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? La referencia simplemente es de aquello que nos podemos asir, de aquello sobre lo cual nos podemos agarrar. ¿Para qué? Para surfear, para navegar, para no ahogarnos, para mantenernos flotando sobre una realidad. Esa es un poco esta visión del mundo líquido de Bauman, ¿no? Sobre esa visión han surgido una cantidad de elementos y yo lo que he hecho es desarrollar un poco el tema de los riesgos en este mundo líquido. Estamos definitivamente, hay un autor que se llamó Ulrich Beck, también un filósofo y sociólogo alemán, que publicó un libro en el año 1986, que se llamó La Sociedad del Riesgo. Ulrich Beck es un tipo muy, muy reconocido y también uno de los grandes críticos de la modernidad y de la posmodernidad. Ulrich Beck decía que hemos llegado a tiempos donde ya los riesgos no son mitigables. ¿Y por qué? Porque Ulrich Beck lo que decía en esta sociedad del riesgo es que hemos construido, los seres humanos hemos diseñado máquinas, procesos y maneras de ser del constructo político, social y económico que nos han metido en unos riesgos mucho más grandes de los que podemos aprender a contener. Y se refería específicamente en ese momento, en esa década de los 80, el tema de la confrontación atómica y el tema del escalamiento de las armas atómicas estaba muy presente. Y Ulrich Beck se refería entre ellos a eso. O sea, ¿cómo es posible que los seres humanos construimos una bomba atómica cuyas consecuencias no las podemos mitigar? Es decir, el día que lanzamos una bomba, lo que ocurre allí posteriormente ya no se escapa de nuestro alcance. Entonces somos unos constructores de riesgo, unos creadores de riesgo, pero no hemos sido capaces de construir las soluciones para esos riesgos. Y no las hemos construido aún. Y el libro, coincidencialmente y providencialmente, salió publicado
el mismo año que ocurrió el tema, por cierto, en Ucrania, el tema de Chernóbil, que fue una explosión atómica al final, controlada al final, bueno, controlada entre comillas, porque al final lograron, digamos, contener el tema, pero ahí está la planta como un monumento a lo que decía Ulrich Beck, que hemos sido constructores de riesgos que ya no podemos mitigar. Y entonces, cuando combinamos esta visión de Bauman, esta visión VUCA, porque al final esta visión de Bauman es una visión dinámica, una visión de incertidumbre, de vulnerabilidad, de cambio permanente, de adicción al cambio, de seducción frente al cambio, con unos riesgos que ya no podemos contener. Entonces, bueno, ¿dónde quedamos? ¿Dónde estamos parados? Y esa es la pregunta, y por eso es que lo llamo los nuevos desafíos a la seguridad. Mi área de trabajo siempre ha sido la seguridad, y por eso es que me refiero y reto realmente a la seguridad, porque bueno, ¿cómo vamos a aprender nosotros o cómo vamos a poder nosotros lidiar con riesgos que ya no son mitigables? Mitigar un riesgo es reducir un riesgo, ¿no? Es llevarlo a un nivel donde sea administrable. Y de esto ustedes saben bastante. Ahora, si no podemos mitigar riesgos, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el gran reto. Y yo creo que hemos entrado en un momento muy importante de nuestra historia donde se nos plantea esta gran interrogante y es medio paradójica, ¿no? Y sobre ello quiero desarrollar un poco mi conversación del día de hoy. Yo empezaría, aunque podemos empezar de muchas maneras, pero yo empezaría por esto, ¿no? Y es el cambio del paradigma del mundo de los átomos, es decir, del mundo de lo sólido, del mundo de lo asentado sobre ladrillos y cemento, al mundo de los bits, al mundo digitalizado, al mundo virtualizado. Aquí simplemente hay una lámina que muestra cómo en cuestión de 10 años hubo un proceso profundísimo de transformación del modelo económico global, en el cual las primeras empresas en capitalización del año 2007, que eran básicamente empresas petroleras y empresas constructoras de máquinas, etc. Ahí se colaba Microsoft en el año 2007, ya como una empresa muy grande. Y fíjense, Google, que es Alphabet, estaba en el puesto 29 en el año 2007, Apple en el puesto 70, Amazon en el puesto 367, en solo 10 años. Es decir, en una fracción histórica, como en el año 2017, las primeras 5 grandes empresas del mundo, del planeta Tierra, están montadas sobre ese mundo de los bits. Entonces, frente a un cambio de esta naturaleza, el reto es muy grande. Y no solamente es grande porque han cambiado las referencias, han cambiado los parámetros, es porque el mundo se ha licuado, es porque ya no necesitamos una estructura física para poder construir una economía y para poder vivir en un mundo. Ahora todo podemos hacerlo a través de una pantalla, o podemos digitalizarlo, o podemos en estos procesos profundísimos de transformación digital, donde el cambio es la constante, se nos ha vendido de que todo es seguro. Y resulta que así como este mundo está lleno de ventajas, también está lleno de riesgos. Pero como hemos caído seducidos frente a este mundo, una de las características de la seducción es no ver los riesgos. Entonces, bueno, ese es un poco también un llamado a la reflexión que hago en el libro, ¿no? ¿De dónde salen, de dónde surgen estos riesgos líquidos realmente? Y surgen básicamente, esto es una representación sobresimplificada del mundo. Los riesgos líquidos tienen su origen en 2 grandes procesos que están interrelacionados entre ellos. Uno es el proceso de la globalización, el proceso de la expansión de la actividad
humana sobre el globo terráqueo y la interconexión de la actividad humana en toda naturaleza sobre la Tierra. Ese proceso de globalización nos hizo mucho más complejos. Y voy a hablar sobre el tema de la complejidad, porque la complejidad determina un poco este proceso. Y este fue un proceso impulsado, conectado, vinculado directamente con la aceleración tecnológica. Al final, el mundo globalizado y acelerado tecnológicamente nos convirtió en algo que Bauman llamaba, nos convertimos en unos ciudadanos globales. Al final, nosotros a través de esta pantalla, yo vivo en los Estados Unidos y ustedes están en varias partes del mundo y podemos tener esta conversación en tiempo real y eso es posible porque nos hemos convertido en unos ciudadanos globales. Es decir, ya las fronteras físicas, es más, ya las dimensiones físicas quedaron desplazadas. Inclusive las dimensiones temporales quedaron desplazadas en este mundo digital. Nosotros este programa, si está siendo grabado, lo podemos ver cualquier cantidad de veces, en cualquier momento, en cualquier dispositivo y de cualquier manera. ¿Por qué? Porque al final el tiempo ya es simplemente una referencia de las pocas que quedan y ya las dimensiones físicas del espacio han sido vencidas por el proceso de virtualización. Ese mundo globalizado, acelerado tecnológicamente, no es accesible a todo el mundo. Definitivamente. O sea, hay unos ciudadanos globalizados y hay unos ciudadanos, digamos, hay una parte del mundo que no está globalizada, que no está hiperconectada, que está, digamos, ha quedado en esa línea azul que se ve allí. Entonces se ha abierto una brecha inmensa y cada vez más grande entre ese mundo globalizado y la capacidad que tenemos no solamente de globalizarnos, sino de entender este proceso. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial y todo esto que hoy en día estamos viendo con estas nuevas aplicaciones y el chat GPT y con todas estas nuevas plataformas de inteligencia artificial pertenecen a la línea roja. Eso es una nueva revolución tecnológica que tenemos ya en puerta. Hoy publiqué un documento, un artículo sobre eso, por cierto. ¿Y quién entiende estos procesos? Cada vez menos. A ver, hay mucha gente que lo entiende, pero cuando lo comparamos con la realidad, se abre una brecha tremenda entre estas dos curvas. Un periodista norteamericano que se llama Thomas Friedman, investigador de procesos sociales, dijo que estas dos curvas se cruzaron el 1 de junio del año 2007. ¿Y por qué ese día con esa precisión? Bueno, porque él dice que ese fue el día que salió el primer smartphone, que la salida del iPhone 1, que fue el primer smartphone que estuvo en manos de millones de personas, marcó el quiebre de estas dos curvas para que se cruzaran y más nunca se volvieran a unir. Y a partir de allí el mundo se hizo muchísimo más líquido. Yo esto lo digo en el libro, yo creo que no se trata de ponerle fecha y hora a esta dinámica. La realidad es que vivimos en una brecha y en esa brecha hay una cantidad de riesgos importantes. Y esos riesgos los he denominado líquidos. Para entender el mundo de los riesgos líquidos tenemos que empezar por entender qué es la complejidad. Para ello hago uso de un libro que es publicado quizás por uno de los grandes genios del mundo de la complejidad, que fue capaz de explicar este mundo de una manera bastante didáctica, aunque no es fácil explicar la complejidad, que fue Edgar Morin, un filósofo francés, y tiene un libro que se llama Sobre la complejidad, que ahí está en inglés, pero que creo que se consigue en español, y él marca allí unas características sobre las cuales voy a pasar muy brevemente porque es importante tener claro. Primero, cuando hablamos de complejidad, hablamos de sistemas complejos. O sea, cuando nos referimos a algo complejo es porque no se trata de una unidad que es compleja, se trata de un sistema que en sí es complejo. Y quizás lo que primero salta a la vista del mundo complejo es que está lleno de elementos. Es un mundo múltiple, es un mundo lleno de cosas.
o lleno de interacciones, o lleno de organizaciones, o lleno de personas, ¿no? Y casi no somos capaces de determinar cuántas. Ahí hay una diferencia importante entre lo complicado y lo complejo. Algo que tiene muchas piezas no necesariamente es complejo. Un 747 tiene, no sé, 11, 12 millones de piezas. Pero no necesariamente es complejo. Es complicadísimo, sí. Pero no es, porque si fuera tan complejo no pudiéramos volarlo, por ejemplo. Es una máquina complicada. Los sistemas complejos nace su complejidad porque todo el tiempo sus partes interactúan unas con otras. Todo el tiempo están generando nuevas posibilidades. Entonces, esa interacción dinámica entre las partes hacen que unas afecten a otras y que el resultado de esto sea una nueva versión del sistema. Por ejemplo, la economía. La economía de un país es un sistema complejo. Cada vez que nosotros decidimos comprar dólares en la economía, intervenimos el sistema y cambiamos la tasa y afectamos a favor o en contra el valor de una cosa u otra. Estamos todo el tiempo dinámicamente interviniendo sobre el sistema. Esa dinámica de la complejidad, el mundo globalizado la ha potenciado tremendamente, por un lado, pero por otro lado la tecnología ha favorecido esto de una manera exponencial. Lo otro es que en este mundo de la complejidad, en estos sistemas complejos, las relaciones no son lineales. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, en el clima. El clima es un sistema complejo. Sus variables interactúan entre sí, pero no sabemos cuándo surge eso que hemos escuchado, el aleteo de la mariposa. Cuando el aleteo de una mariposa puede transformar, se puede transformar en un huracán al otro lado del mundo. Esto es una exageración, pero es una metáfora que funciona muy bien para entender que las cosas no son lineales, es decir, no se afectan linealmente unas a otras. Hay cosas que son muy grandes, que pueden tener pequeñas consecuencias, cosas que en apariencia son pequeñas y pueden tener grandes consecuencias. Entonces, por eso es que entender este mundo de la no linealidad es fundamental para entender la complejidad y para entender estos entornos VUCA en donde estamos metidos. Además, las interacciones en este mundo son recursivas, es decir, se realimentan unas a otras, se potencian unas a otras. Ustedes saben que los procesos de realimentación crecen exponencialmente muchas veces. Son abiertos. ¿Qué significa que son abiertos? Es decir, no tienen un fin. No, un avión puede tener 10 millones de piezas, pero sabemos dónde empieza y dónde termina. Los sistemas complejos no sabemos dónde empieza y dónde termina. Son unas redes entretejidas inmensas que todo el tiempo están en contacto con su entorno y hacen del entorno parte de ella y ellas parte del entorno. Están todo el tiempo en esa dinámica. Una característica clave es que estos sistemas complejos nunca están en equilibrio. Siempre están moviéndose. Y lo que genera precisamente grandes presiones en el sistema son las asimetrías del sistema. Es decir, de repente hay como mucha energía de un lado del sistema y poca energía del otro lado, y esto hace que se muevan las cosas de un lado a otro y todo el tiempo están en búsqueda de equilibrio, pero siempre están desequilibrados. Hay puntos, digamos, de estabilidad dentro del sistema, pero eso los hace tremendamente difíciles de predecir, y eso es parte de la dinámica líquida del mundo, ¿no? Un par de características más tienen historia, es decir, estos no son mundos que cayeron del cielo y tienen una historia, o sea, una cosa es consecuencia de otra, y al final las decisiones dentro de los sistemas complejos operan con información local. Cuando ustedes van a comprar dólares, no le están pidiendo permiso al resto del mundo para comprar dólares, simplemente están interviniendo dentro del sistema para tomar sus decisiones en función de sus propios intereses. Al final hay mucha gente con los mismos intereses actuando, y eso hace que el mundo se mueva en una dirección u otra. Estas son las características generales de la complejidad, pero es importante tenerlas claras porque el mundo VUCA es un mundo extremadamente complejo. Y si queremos entender o empezar a entender esa línea roja, esa línea del mundo globalizado,
que tenemos que montarnos para entender cómo se complejiza el mundo, cómo escala en sus niveles de complejidad. Ahora bien, dicho todo esto, ¿cómo se forman los riesgos líquidos? Los riesgos líquidos se forman inicialmente en una especie de dinámica de la incomprensión del mundo. Es decir, esa línea azul donde estamos parados y donde no entendemos con claridad lo que está pasando, sentimos como el mundo nos avasalla, nos pasa por encima, ocurren miles de cosas y no lo vemos. La guerra de Ucrania, por ejemplo, es una cosa incomprensible. ¿Cómo es posible que hace un año Rusia invade un país que era su hermano? Entonces, y todavía no entendemos por qué podemos entender algunas cosas, pero otras probablemente no las entendamos con mucha claridad. Pero la incomprensión de nuestro entorno, de ese entorno buca, difícil de leer, en conjunto y potenciado con la complejidad del mundo globalizado y acelerado tecnológicamente, hay una especie de resonancia entre esos dos efectos, entre esos dos fenómenos, que lo que generan es incertidumbre. Y digamos, la característica número uno de los riesgos líquidos es que son difíciles de identificar. Y son difíciles de identificar ¿por qué? Porque tenemos una incapacidad de predecir lo que puede ocurrir. La incertidumbre es el antónimo de las certezas. Es decir, es un mundo incierto. Esta dinámica de incomprensión y complejidad lo que genera es unos niveles de incertidumbre tremendamente altos, y el mundo buca es el mundo del incierto, el mundo de la incertidumbre. Y ese mundo, mis estimados amigos, llegó para quedarse. Es decir, no va a ser distinto. Hemos entrado en la dinámica de la incertidumbre y todos nuestros modelos de gestión de riesgos, lo que tienen que considerar ahora es cómo se gestiona la incertidumbre. De hecho, una definición clarísima del riesgo un riesgo es la cantidad de incertidumbre que hay para cumplir un objetivo. ¿Cuánta incertidumbre hay entre donde estoy hoy y lograr mis objetivos? Bueno, ese es el riesgo. Y el riesgo es entonces incertidumbre. Está en el medio, estamos justo en el medio de un proceso y de un entorno tremendamente complejo, tremendamente incomprensible además. Y esto nos lleva a un cuarto elemento, que es un mundo impredecible. Cuando nosotros perdemos la capacidad de pronosticar lo que va a pasar en el futuro, así sea de manera gruesa, estamos perdiendo referencias. Es decir, no podemos proyectar a largo plazo. Y cuando no se puede proyectar a largo plazo, todo cambia. Y por eso entramos en esta dinámica de lo líquido, porque eso es lo que decía Bauman. ¿Por qué vamos a pensar en el largo plazo si en el corto plazo todo cambia? Al final, los riesgos líquidos surgen de un proceso de incomprensión de la realidad, producto de la complejidad, derivados de la globalización y el acelerado desarrollo tecnológico. O sea, ese ciclo que se realimenta de manera compleja y permanente es en la realidad donde estamos metidos hoy, y es en esa realidad donde nosotros tenemos que aprender no solamente a sobrevivir y a surfear, utilizando la metáfora líquida, sino a tener éxito. Ese es el reto. ¿De acuerdo? Voy a acelerar un poco aquí porque puedo demorarme muchísimo más explicando esto, porque estos son temas para mí muy interesantes. Al final, los riesgos líquidos pueden clasificarse de múltiples maneras. Muchos riesgos líquidos están conectados con lo tecnológico, con lo político, con lo económico, pero lo curioso es que los riesgos, estos riesgos, y voy a poner algunos ejemplos. El riesgo del hacker que toma control de bases de datos de sistemas tecnológicos y los secuestra, y lo que se llama un ransomware, es decir, el secuestro de datos. Eso es un riesgo líquido. ¿Por qué?
Primero porque pertenece a este mundo, a esta dinámica. Y después porque las amenazas, de las cuales no he hablado, acuérdense que los riesgos son la intersección de vulnerabilidades más amenazas. Es decir, donde haya una brecha o donde seamos débiles, puede haber una amenaza que la explote. Bueno, estos hackers, que son unos explotadores de vulnerabilidades de los sistemas, tienen unas características también dentro del mundo líquido. ¿Y cuáles son? Primero, son anónimos. No sabemos quién está detrás de ellos. Por otro lado, son intrazables. Es difícil saber dónde aparecen, quiénes son, etc. Y en tercer lugar, son redes. En este mundo de los riesgos líquidos, las amenazas actúan en redes. Están interconectadas. Pero eso no solamente pasa en la tecnología, ocurre en la sociedad, ocurre en la delincuencia organizada de 4.0 que estamos viviendo hoy. Es una delincuencia completamente líquida. Vean cómo, por ejemplo, el tema del fentanil dentro de los Estados Unidos es un proceso, el fentanil lo fabrican en México, por ejemplo, con sustancias que vienen de China, donde hay carteles de droga que lo introducen en los Estados Unidos. Y la realidad es que el año pasado casi 80.000 personas perdieron la vida en los Estados Unidos producto de sobredosis de ese fentanil. El riesgo es líquido, es intrazable, es dificilísimo de identificar cómo llegó el fentanil a la boca de un joven de 14 años y terminó muriendo de una sobredosis, pero sus efectos son completamente tangibles y reales. Entonces, un riesgo que difícil de mitigar porque no sabemos ni por dónde empieza y dónde termina, pero sus consecuencias son absolutamente tangibles y se pueden contar en vidas, se pueden contar en dinero, se pueden contar en tiempo, se puede contar en guerra, se puede contar en una cantidad de maneras. El tema es que los riesgos líquidos usualmente se solapan unos a otros. No hay riesgos líquidos puros, puramente económicos, puramente sociales, criminales o políticos o económicos. ¿Por qué? Porque hay redes, porque actúan en redes. Entonces, existen una variedad importante. En el libro describo muchos, ¿no? Por ejemplo, las migraciones en masa. Este fenómeno del tráfico humano a través de las migraciones es un riesgo tremendamente líquido. Y comprenderlo es difícil. ¿Cómo es posible que haya organizaciones? Los carteles de la droga mexicana hoy se encargan de las migraciones y meten gente en los Estados Unidos. Y hoy en día es un negocio que está cerca de los 13.000 millones de dólares al año. O sea, vean esta cifra, 13.000 millones de dólares al año, el tráfico humano a los Estados Unidos. ¿Y quiénes son los responsables? No sabemos. O sea, podemos identificar unos que otros, pero son redes. Resulta que usted extrae a uno de esos elementos, pero la red sigue ahí operando y sigue explotando el delito del tráfico humano. Es un riesgo tremendamente líquido. Visto así, y con esto voy a tratar de cerrar este proceso, o sea, hasta ahora todo lo que les he dicho suena como que qué difícil es esto. Por eso es que les decía qué complicado, qué complejo, cómo podemos nosotros entonces abordar este mundo. ¿Cuál es la receta, si es que existe, para esto? Y bueno, la realidad es que no existe una receta, ¿no? Porque si una característica tiene la complejidad y los sistemas complejos, es que no pueden solucionarse con balas de plata. Es decir, no existe una solución única o no existe una acción única que haga las cosas menos complejas o que solucione los problemas de la complejidad. No existe. Lo que existe son un conjunto, un set de potenciales soluciones que dependiendo de la manera en cómo las organicemos y dependiendo en la secuencia que le demos, pueden ser más o menos efectivas. Entonces, ¿cómo gestionamos este mundo? Entonces, bueno, primero siendo tremendamente creativos. La innovación es un eje dentro del mundo VUCA y tiene que ser un eje para poder lidiar con los riesgos líquidos. Que sean inmitigables hoy los riesgos líquidos no quiere decir que van a ser inmitigables en el futuro. El problema es que no hemos llegado a cómo mitigarlos todavía completamente. Entonces, quizás la primera manera de aproximarnos a esto es empezar a construir organizaciones que entiendan esto
y que se preparen para este tipo de riesgo y para este tipo de entorno. Y un poco lo que planteo yo en el libro es cómo nosotros podemos construir una organización de esta naturaleza. Esas organizaciones se llaman organizaciones altamente confiables. Highly Reliable Organizations, así se llama. Y las organizaciones altamente confiables lo son porque están concebidas o están preparadas para operar en este tipo de entornos tremendamente llenos de incertidumbre. Es decir, son organizaciones que están más montadas en la gestión del caos que en la planificación del orden. Fíjense, son dos aproximaciones distintas en torno a la misma realidad. Hoy en día podemos perder una cantidad de energía impresionante planificando y tratando de ordenar un mundo que no es posible ordenar. Entonces quizás es más fácil aprender a gestionar el caos. ¿Y cómo logramos eso al final? ¿Cómo lidiamos con eso? La recomendación, digamos, la aproximación para construir organizaciones altamente confiables. Por ejemplo, la NASA es una organización altamente confiable. La NASA pone un cohete en el espacio lleno de gente ahí, no es nada fácil, es bien complejo. ¿Cómo preparo yo una organización para cumplir una misión cuyo riesgo es altísimo? Piensen en eso. Hoy en día la mayoría de las organizaciones a las que pertenecemos y en las que trabajamos están en un entorno donde la posibilidad de lograr éxitos es bajísima. ¿Por qué? Porque el entorno está lleno de incertidumbre, es tremendamente complejo. Casi que hasta las familias hoy tenemos que empezar por reconfigurar y convertirlas en organizaciones altamente confiables. ¿Y por dónde se empieza en esto? Bueno, hay 4 grandes elementos que no importa dónde nos paremos, allí tienen que estar presentes. El liderazgo es tenemos que tener un liderazgo que entienda esto y que se adapte a la complejidad. He escrito sobre el tema de liderar en incertidumbre. Después puedo compartirles algunos documentos en este sentido. En el libro hago muchos comentarios en torno a esto. Pero liderar en incertidumbre no es lo mismo que liderar en entornos sólidos, ¿no? Y saber qué esperar. Creo que el mindset del líder y del liderazgo en un mundo VUCA es distinto. Entonces, el liderazgo es uno de ellos. El segundo es la visión. Nosotros tenemos que entender que las organizaciones tienen que tener una visión y un propósito muy claro y que no puede estar montado siempre sobre lo que estamos seguros. No sabemos qué viene. Si el mundo se ha hecho impredecible, ¿cómo podemos ver? Hasta el término visión es medio contradictorio. Entonces, quizás la invitación aquí es empezar a entender por qué y para qué estamos. ¿Cuál es nuestro propósito? Más que a veces que hasta nuestra propia visión. Sin embargo, tener una visión compartida de ese futuro que debemos tratar de construir, aunque los espacios de pronóstico sean cortos, es fundamental. Luego, una estructura. Aquí, en el tema de la estructura, hoy en día, ¿cómo nos organizamos para lidiar con la incertidumbre en este mundo líquido? Hoy en día hay 2 términos que definen las estructuras en el mundo líquido, que es la capacidad de agenciar la realidad y la agilidad frente a la realidad. Agenciar y agilidad son 2 términos, en inglés se usan muchísimo. Son estructuras ágiles y estructuras de agenciamiento. Es convertir a las organizaciones en agencias para lograr cosas. Y el cuarto elemento es una cultura, es la cultura de entender la incertidumbre, la cultura de que no podemos entrar en pánico porque estamos en el caos, sino todo lo contrario, el caos está lleno de energía y quizás lo que tenemos es que aprender a administrarlas correctamente. El propósito de esto es construir zonas de certeza, construir espacios estables, poder construir organizaciones que reten un poco a ese mundo líquido y generen cierta estabilidad. Esto no significa que sean organizaciones que se aíslen del entorno, para nada. El gran reto
es que sean organizaciones que sean permeables por el entorno, pero donde sepamos qué esperar. Y esto es un tema básicamente de cultura, es un tema de cómo respondemos frente a esto, es un tema de cómo los ciudadanos y los colaboradores o los trabajadores o los miembros de una organización en entendimiento de la naturaleza de este mundo, todavía podemos ser lo suficientemente confiables para crear espacios y zonas de estabilidad. Esto no tiene nada que ver con las máquinas, ni tiene nada que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con nuestra capacidad de hacernos más confiables. Bien, amigos, creo que wow, esto podemos demorarnos más. Creo que lo voy a dejar hasta aquí porque creo que han habido unas conclusiones en este tema y me encantaría escucharlos y tratar de responder algunas preguntas para cerrar este tema de los riesgos líquidos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Todo un tema, ¿verdad? Un temazo para dar una semana completa hablando. Sí, bueno, un abreboca, un preámbulo. Mira, hay varias preguntas por allí. De todas maneras, seguro ahorita activamos para que ellos puedan ir ejecutando más. Te voy a realizar, por aquí está la manito de Ismael, ahorita le habilitamos, vamos a leerte algunas que estaban por allí primero, ¿sí? Estaba una que decía, una hora es muy poquito, dice por acá. Estaba una que decía que por qué utilizas el término átomo, que lo vio en varias oportunidades. El término átomo. Ujú. Bueno, el mundo de los átomos, para tratar de caracterizar el mundo de los sólidos, ¿no? El mundo de la materia, ¿no? Ya no estamos en el mundo de la materia, ¿no? Simplemente, por eso es que lo digo. Ah, ok, perfecto. También hay una pregunta por acá de Emily que dice, ¿cuáles son los tips que nos podría dar para aplicar este método en las organizaciones? Sí, sí. Miren, esto hay que comenzar por crear conciencia de los riesgos. Tenemos que comenzar por allí. Y para crear conciencia de los riesgos tenemos que tener un sistema de administración de riesgos que sea compartido y donde los administradores de riesgo seamos unos evangelizadores del nuevo mundo. Es decir, esto es una conquista del nuevo mundo y nosotros somos los conquistadores. Y bueno, empezar a construir conciencia en torno a que estos riesgos existen. Ok, entonces el tip sería empezar por evangelizar, ¿no? Sí, en Así es. este tema. Muy Pero bien, a ver, evangelizar dentro del entendimiento de este mundo distinto. y hacer cambios de paradigmas, ¿no? Porque a veces están todo, pero congelado y concentrado nada más allí en una sola temática y bueno, no hay forma de poder verle orilla a cómo enfrentar las cosas, ¿no? Muy Totalmente. bien, por aquí ya tenemos Ismael. Ismael quiere tener su manito levantada. Puedes habilitar tu micro, Ismael, para que hagas la consulta. De acuerdo, muchísimas gracias. Feliz noche para todos y muchísimas gracias al ponente por su excelente tema y un tema, como él bien lo comenta, muy largo, ¿no? Muy largo de tratar. No, yo básicamente más que una pregunta quería comentar que ejemplos, por ejemplo, que hemos vivido en la humanidad, los denominados eventos disruptivos, nos llevan a pensar que precisamente en ese tema de los riesgos líquidos, como cuando agua es disruptivo, lo que hace es que es una maquinita de generar incertidumbre. Y por otro lado, ese elemento del liderazgo para mí va a seguir siendo clave porque yo pienso que el tema es crear conciencia. Porque en la medida que algunos individuos en la sociedad y en el mundo, a lo largo de las décadas, pues se han orientado a crear y a generar una producción como una fábrica que produce incertidumbre, nosotros tenemos un reto por delante, como bien lo decía el facilitador, de hacer como la contraparte de eso. O sea, deberíamos ser relativa. No podemos pretender que la estabilidad se convierta en zona de confort porque nos estaríamos limitando demasiado
No sé por su experiencia qué opinión le merece mi comentario, se lo agradecería de verdad. No, muchas gracias, Ismael. Sí, efectivamente, aquí hay que tener un cuidado tremendo porque las zonas de estabilidad y construir zonas de certeza no significa construir zonas de confort, todo lo contrario. Y eso es parte de lo que nos pasa, que construimos pequeñas organizaciones donde nos sentimos muy cómodos porque frente a este mundo de incertidumbre y de caos, entonces nos refugiamos en esos pequeños espacios. Y entonces, pero al refugiarnos lo que hacemos es aislarnos frente a este mundo y entonces eso nos termina montando sobre la línea roja, es decir, nos aleja del entendimiento. El reto es construir organizaciones abiertas. ¿Para qué? Para que estén en interacción y en contacto con este mundo líquido y que todo el tiempo estemos en un proceso dinámico de absorber y de interactuar para seguir siendo confiables, para seguir teniendo zonas de certeza y de estabilidad, pero en esta dinámica, vamos a decir, activa, en esta constante interacción con ese entorno. Proactiva, ¿no? Alberto, proactiva, Alberto, es Keila, ¿cómo está? Hola, Alberto, Keila. un punto que siempre hemos estado trabajando nosotros en esta área de riesgo es el cambio que tenemos que hacer nosotros los gestores de riesgo. Porque ¿te acuerdas que siempre hemos venido hablando que tenemos que hacer como mucho más flexible, más proactivo? Porque antes lo manejábamos con tendencia y buscábamos cierta información y nos daba, pero ahora en ese mundo líquido que se nos, ¿cómo que se llama? Flora y no sabemos cómo es. ¿Qué recomendación nos darías a nosotros, estos gestores de riesgo? Porque aquí hay muchos que están con nosotros aquí, que son gestores, que van trabajando en las organizaciones. Es un cambio de paradigma, señores. O sea, es algo en la cual tenemos que ser flexibles. No sirve unas matrices de riesgo de un año, ni siquiera de 2 meses. Yo he visto empresas en las cuales esas cambian muy rápido. ¿Qué nos recomiendas a nosotros en cuanto a esa actitud y esa actitud a los gestores de riesgo? Gracias, Keila. Muy importante lo que estás preguntando. Mira, 4 o 5 elementos. Es difícil construir tips aquí, ¿no? Porque no hay, como les digo, no hay soluciones únicas, no hay balas de plata en este mundo. Hay combos de soluciones, conjuntos de soluciones que hay que poner en práctica y hay que probar muchas cosas. Pero fíjense, lo primero es desmontar el tabú a la incertidumbre. Nosotros tenemos que abrazar la incertidumbre y convertirla en nuestra aliada y no en una mala palabra. Entonces, aproximarnos a la incertidumbre con flexibilidad, con apertura y hasta con entusiasmo, diría yo. Ese es un tema. El segundo tema tiene que ver con hacerlo en equipo. No hay manera de tener éxito en esto si no actuamos en equipo. Y los equipos tienen que ser multidisciplinarios. No hay, necesitamos múltiples visiones en torno a los riesgos, desde múltiples áreas, donde haya un proceso de convergencia de visiones en torno a cómo confrontar esto. Entonces, el segundo elemento es trabajar en equipo. El tercer elemento tiene que ver con atrevernos a salir de las zonas de confort. Este ya lo desarrollé en la intervención anterior. O sea, después que hemos construido estas zonas de estabilidad y confort, entonces nos encerramos en ellas. No, tiene que haber alguien que nos empuje a salir de allí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque encerrarnos en la zona de confort al final significa aislarnos y dejar de entender inmediatamente el mundo que está al lado, que nos está pasando por encima. Cuarto elemento. Tenemos que ser más humildes y aceptar que no lo sabemos todo. Y fíjense, esto es clave. Este no es un mundo donde se soluciona sabiendo más. Fíjense esto. Tenemos que saber más, es un reto, tenemos que aprender más. Pero los riesgos líquidos no se mitigan. Si lo supiéramos todo, todavía tuviéramos riesgos. Porque en la propia naturaleza de cómo hemos derivado el mundo hoy, es decir, de la realidad del mundo hoy, está implícito el riesgo. Es como vivir.
En el riesgo, en la vida hay riesgo. Nosotros estamos expuestos permanentemente a acabar con nuestra vida, porque, bueno, mira, se nos para el corazón y nos morimos. O sea, eso es un riesgo y va a pasar. En algún momento vamos a dejar de vivir. Es decir, esto es un problema ontológico, no epistemológico. Los riesgos líquidos son ontológicos. No se solucionan porque sepamos más. Se abordan de la manera en que seamos y estemos en el mundo. No es un concepto fácil de entender, pero es importantísimo tenerlo claro. Es decir, no es, como dice ya, nuestra actitud frente a los riesgos determina un poco la manera en cómo los vamos a abordar y cómo los vamos a resolver. Gracias, Alberto. Por aquí hay otra pregunta. Bueno, antes de pasar a la pregunta, voy a recordarle a todos, chicos, que hemos compartido en N cantidades por el chat el enlace del formulario para el registro de asistencia, porque hay personas todavía que no lo han llenado. Y la persona que no figure en el formulario no va a poder recibir ese certificado de participación. Entonces, quienes no lo hayan hecho, por favor, allí busquen el formulario en el chat para que lo puedan realizar. Aquí la pregunta dice, situándonos en un esquema de sistema de gestión, el término red de flujos y conexiones es equiparable al concepto de enfoque en procesos. Sí, sí, totalmente. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque la red de flujos determina, hay tres elementos en esta visión compleja. La primera, ¿quiénes son los nodos? Es decir, ¿cuáles son los elementos en torno al cual fluyen las cosas? Los nodos de las redes son clave. El segundo elemento es la red, es decir, las interacciones. Estas interacciones se llaman en la complejidad las relaciones de transferencia, es decir, cómo se transfiere la información, el poder, las decisiones entre un nodo y otro. Y el tercer elemento son los tiempos, es decir, qué cadencia, qué ritmo tienen los cambios. El tema, lo que sabemos hoy es que en este mundo líquido los nodos no son estáticos. Es decir, un nodo muy importante en una red se llama centro de gravedad. Entonces, hay nodos que son centros de gravedad, es decir, nodos en torno al cual gira una gran cantidad de intereses y convergen una gran cantidad de cosas. Bueno, estos nodos varían. Por eso es que las organizaciones no pueden ser jerárquicas hoy, porque no todo puede estar en cabeza y en manos del presidente de la organización. La red es fundamental, pero tan fundamental como cómo se distribuyen el poder dentro de las organizaciones es cómo se dan las transferencias y las relaciones de transferencia entre los nodos. Entonces, sí, la respuesta es sí. Un poco difícil el tema, pero muy interesante. Perfecto. Por ahí tenemos a Oscar Mayas que nos quiere hacer alguna consulta por su micro. Adelante, Oscar. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Alberto, por la excelente ponencia que has hecho, por compartir esta mirada tan importante y necesaria en estos momentos. Y yo quería preguntarte sobre el tema del liderazgo. Ya tú mencionaste uno de los factores fundamentales desde mi mirada de ese liderazgo que se refiere a la humildad, lo que Edgar Keynes llama el humble leadership, y que es uno de los temas. Pero a mí me gustaría que tú nos compartieras cuáles son esas otras características que debe tener este líder para ser exitoso en este mundo. Sí, sí. Sabes que es uno de los temas sobre el que más trabajo, ¿no? En cómo perfilar, si es que existe la palabra perfilar un líder en esto, ¿no? Necesitamos un líder, necesitamos líderes a ver, la humildad sea su actitud frente a lo desconocido y no pretender que se lo sabe todo, porque de nuevo, esto no es un tema de saberlo todo, esto es un tema de construir actitudes frente a la incertidumbre. Entonces, quizás para ello necesitamos unos líderes tremendamente didácticos. Necesitamos líderes con capacidad de enseñar. Eso es una debilidad inmensa que tienen las organizaciones.
Los líderes no enseñan. Ahí hay un tema importante. El otro tema importantísimo es que estos son épocas, como decía el propio Edgar Morin, de arreglos móviles y de organizaciones nómadas. No podemos seguir montados sobre organizaciones estáticas y sobre pensamientos estáticos, porque el mundo cambia. Ese proceso, ese aceleracionismo hace que todo caduque demasiado rápido. Entonces necesitamos líderes que entiendan que la organización es nómada. ¿Y qué es una organización nómada? Una organización que está permanentemente buscando dónde está su lugar, dónde está su nicho, dónde está su espacio para tener éxito. ¿Entiendes? Entonces el líder se tiene que convertir casi que como en el guía de una de estas caravanas que hay por el desierto, ¿no? Que están todo el tiempo buscando un lugar donde acampar. Esa es otra característica. Y quizás la otra característica es que todo tiene que estar a prueba todo el tiempo. Fíjense, aquí esto es claro. Hoy en día usted compra un teléfono y lo primero que hace el teléfono es actualizarse. Y tiene el teléfono prendido 2 semanas y le llega una actualización. Es decir, todo está en construcción, porque todo es móvil, porque vivimos en arreglos móviles. La tecnología entendió eso. Y la gran ventaja de la tecnología es que nos hizo creer y nos hace sentir bien cuando nos actualizamos. Mi teléfono se actualizó, qué bueno. Bueno, las organizaciones también tienen que construir el sentido de la actualización. Y para eso el liderazgo es clave. Nosotros necesitamos líderes que cambien la piel, que como las culebras, que solo crecen cambiando la piel. Entonces, bueno, las organizaciones tienen que cambiar la piel y actualizarse. Es ahí donde están las claves, creo yo, estimado Oscar. Buenísimo, nos quedamos con eso. Tienen que cambiar la piel. Si voy a hacerte la última, te voy a comentar por acá la última, porque ya creo que entre algunos de los comentarios que habían, además de felicitaciones, por ahí han indicado que la presentación no tiene desperdicio, está buenísima. También han preguntado dónde está disponible tu libro, con lo que le he comentado que en Amazon, ¿no? Eso era. Ya, muchas de las preguntas por allí estaban relacionadas a lo mismo, tics, y ya les he comentado, ¿no? Entonces voy a hacer mención a esta última para que ya vamos cerrando, Alberto. Indica, Alberto, ¿cómo ves el posicionamiento de la seguridad en los ambientes de alta gerencia? Dice, entienden que seguridad agrega valor. Hemos aprendido a vender el concepto de agregar valor. Sí. Fíjense, voy a conectar 2 mundos aquí. La seguridad en una organización es un sistema de gestión de riesgo. La realidad es mi interpretación. Es decir, cuando yo hablo de seguridad para una organización, lo que estoy realmente es diciendo, yo estoy estableciendo un sistema y un modelo para gerenciar los riesgos de una organización. Y ya a partir de allí, el framework sobre el cual yo gerencio la seguridad y los riesgos cambian. Y la gerencia de riesgos, evidentemente, se da, y como ustedes bien lo saben, se da desde la cabeza de la organización. Claro, con lo que he dicho hoy he puesto en duda quién es la cabeza de la organización. porque en este mundo es difícil entender ahora quién es la cabeza de la organización. Pero en todo caso, vamos a hablar del C-suite, pues de los que ocupan las posiciones directivas de una organización. Son los primeros que tienen que ser conscientes de este mundo. Porque son ellos los que guían la caravana por el desierto. Por lo tanto, son ellos los principales gerentes de seguridad. Es decir, son ellos los principales gestores de riesgo de una organización. Lo que yo digo en el libro es que tenemos que cambiarle el paradigma a la seguridad y dejar de tratar a los individuos como objetos de la seguridad. Es decir, como personas frágiles a las que hay que proteger, a las que hay que rodear, a las que hay que llenar de elementos para que estén seguros y convertirlos en unos generadores de seguridad.
es decir, en sujetos de la seguridad, y construir una red de sujetos generadores de seguridad. Es ahí donde está la clave. Nosotros tenemos que dejar de ser los policías de la seguridad y convertir y evangelizar para convertir a cada miembro de la organización en un sujeto de la seguridad. Esto es un problema mental, cultural, no es un problema de casco, ni es un problema de guantes, ni es un problema de cámara, ni de firewalls. Todo eso lo necesitamos, evidentemente, y ya eso lo sabemos. Eso es epistemológico. Ahora esto es un problema ontológico. Nosotros tenemos que cambiar el ser. Tenemos que ir al ser de las personas para poder enfrentar un mundo en este mundo. Si no, estamos perdidos. O sea, se los digo de verdad, estamos perdidos. Entonces, yo por eso es que les decía que creo que los iba a dejar con más preguntas que respuestas. Pero bueno, si quieren podemos seguir, pero hoy es el Día de los Enamorados y más de uno tiene plan. Sí, más bien agradecido, ¿verdad? Que estén acá el día de hoy con nosotros Totalmente, compartiendo una este audiencia tema. de lujo. Sí. Bueno, sí, con eso ya vamos finalizando. De verdad agradecida, Alberto, por este acompañamiento, por toda esta charla que nos ha ofrecido el día de hoy en tema de riesgos, súper importante e interesante. Por acá dijeron que queremos horas extras. Pero bueno, excelente. Entonces, nada, pues con esto vamos finalizando. Agradecida a toda la audiencia. Bueno, por allí hay unos cuantos webinars más que tenemos en los próximos días. De hecho, pues ya empieza este viernes. Empezamos con la ronda de webinar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nada, espero nos puedan ir acompañando. Por aquí dicen, espero una segunda versión. No, es que tenemos un curso completo en el mes de marzo, ¿sí? De riesgos, ¿no? Con De mucho gestor gusto. de riesgos, ¿sí? Podemos Entonces, organizar algo así. Miren, claro. un comentario final, Norqui, simplemente en mi blog que se llama albertoray.com he escrito muchísimo sobre estos temas. Si se meten ahí van a conseguir una cantidad de artículos cortos donde abordo estos temas desde múltiples ángulos. Y bueno, lo único que tienen que leer. Claro. Lo que a muchos Son no les gusta, ¿no? excelentes, no, son excelentes, Alberto. Acuérdate que yo te los coloco Sí, en sí, yo todos sé. mis grupos de WhatsApp. Yo soy una de las personas que hemos trabajado, Alberto, cuando estaba, ¿te acuerdas? En Venezuela, que hacíamos las reuniones en ASIS y todo eso para poder apoyarlo. Pero lo importante es ese compartir de conocimiento y pienso, Alberto, ese cierre que tú nos hagas sobre el cambio. Yo siempre veo que es el cambio de las personas. Porque cuando estamos manejando el riesgo, la gente piensa que el riesgo es multiplicar una probabilidad por una consecuencia, una tablita, y eso no es, eso va más allá, eso va más al sentimiento y a la pasión que uno tiene del riesgo y de poder analizarlo para que no se me materialice. Entonces, bueno, Rafael, Alberto, muchísimas gracias por tu apoyo y seguimos contando para otros eventos que tenemos que hacer próximamente. Con mucho Así es. gusto, Keila, con mucho gusto. Bueno, no sé si quieren la famosa foto de Keila de despedida, pueden abrir sus cámaras para que nos tomemos una fotico por allí. Claro, Y pónganse vamos las cámaras, cerrando. pónganse las cámaras. Mira, ahí están, ya muchos activos. Bueno, ya ahí vamos. Allí me sale Ana Karina, no sé si vas a abrir la cámara. Heidi, Julie. Muchos rostros aquí. Ah, ya, pero ahí Oscar, está. Ismael, estamos por aquí. Ana Karina, Heriberto. Esto es parte de Formidable. también la parte humana que también nos hace falta, ¿no? La parte humana. Totalmente. Bueno, vamos a tomar las fotitos por allí, ¿sí? Y bueno, nada, pues también deseándole que sigan pasando un bonito día, ¿no? Una bonita noche ya, que es lo que queda, y el día de hoy. Bueno, entonces Bueno, nos vemos en los siguientes eventos, ¿no? Ya estén saben, muy por bien. allí Hasta. nos pueden acompañar, ¿no? Se les pasó el grupo de WhatsApp y el de Telegram, para aquellas personas que quieran unirse a los siguientes webinars, les podamos ir facilitando los enlaces. Entonces, nada, que la pasen bonito, chicos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bye. Chao, chao, gracias, hasta luego y feliz día del amor y de la amistad.